Hola, un saludo a todas y todos. Bienvenidos a este nuevo video sobre las tutorías de estadística que se estamos realizando en el marco general de las tutorías realizadas por el Movimiento Estudiantil Revolucionario Lorenzo Zelaya para el proceso de admisión en la UNAM. Como ya les he dicho en otros videos, esta parte de tutoría es aplicada tanto para la PA, que es la que realizan todo aquel estudiante que desea ingresar a la UNAM, y también hay algunas partes que son específicas para la gente de la PAM, que es la prueba de aprovechamiento matemático, que es requisito para ingresar a las carreras de ingeniería. Pero igual, esto les sirve a todo mundo. Entonces, en este último video, en este quinto y último video de nuestra serie de estadísticas, vamos a tocar el tema de los ejercicios de conteo, combinatorio y permutación. Entonces a eso nos vamos a dedicar en el video de hoy. Comencemos. Ok, problemas de conteo, permutación y combinatorio. Este tipo de problemas son los aplicados o los que buscan dar respuesta a situaciones, como dice bien su nombre, de conteo, en el que tenemos que saber cuántos casos se está ocurriendo de algo, cuántas formas existe para algo. Esos son los ejercicios de conteo. Eh, por lo general, ciertos ejercicios de esto, o en teoría, todos los ejercicios en esta parte la podríamos resolver de forma mecánica, aplicando métodos bastante anticuados, diríamos, que se reducirían a directamente contar cada una de las cosas directamente. Pero, ¿qué sucede con esto? Es que en ciertos ejercicios nos llevaría mucho tiempo hacer este tipo de conteos o verificar las combinaciones que tenemos posibles. Entonces, por eso se analizan ciertas herramientas que se nos dan para poder resolver estos ejercicios de una forma más eh, fácil y rápida. Además que esta parte suele beneficiar mucho al razonamiento matemático que en general debemos tener para toda la prueba. Ok, entonces vamos a ver qué sucede. Entonces, como primera parte tenemos algo que denominamos el principio, bueno, se llama el principio fundamental del conteo. Ok, principio fundamental del conteo nos dice lo siguiente. Si nosotros tenemos una primera decisión que la podemos que tenemos n formas diferentes de elegir, o sea, tenemos n opciones para realizar una primera acción, una primera decisión. Y tenemos una segunda decisión, de la cual tenemos m opciones diferentes para poder hacerla. Entonces, el número total de formas diferentes en que nosotros podemos hacer ambas decisiones, tanto la primera como la segunda, va a ser la multiplicación de n por m. O sea, la multiplicación del número de opciones que nosotros tenemos para tomar cada decisión. Aquí hay un ejemplo bastante clásico en la parte de abajo y que es la combinación entre corbata y camisa. Ustedes imagínense que ustedes tienen dos corbatas y tres camisas y quieren averiguar cuántas combinaciones diferentes se pueden hacer con esas 5 prendas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, nosotros vamos a ir sacando, vamos a tener dos decisiones: qué corbata usar y qué camisa usar. Entonces verificamos. Vemos que para la decisión de qué corbata usar solo tenemos dos opciones: corbata azul y corbata roja. Nuestra segunda decisión es qué camisa usar. Ahí tenemos tres opciones: camisa azul, camisa rosa y camisa blanca. Entonces, si multiplicamos ambas cantidades de opciones que tenemos para cada decisión, nos queda 2 por 3, 6. Y esas son las 6 opciones las 6 combinaciones diferentes que nosotros podemos hacer. En este gráfico que nosotros tenemos aquí abajo es como la forma empírica, por así decirlo, de poder contestarlo, de que colocamos qué corbata y vamos sacando la combinación con cada camisa. Este tipo de gráficos, de diagramas, se lo conoce como diagrama de árbol, porque si ven, es como que se fueran formando pequeñas ramitas desde cada decisión que se tiene. Ok, esos son el principio fundamental del conteo. El número total de decisiones que nosotros podemos hacer, de combinaciones para una decisión, es la multiplicación de las opciones que tenemos para cada uno. Igual, esto puede aplicarse para si tenemos 3 decisiones, 4 decisiones, no importa. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos.
Ok, veamos este ejercicio. A mí este ejercicio me dice cuántos cuántos números de 4 dígitos se pueden hacer con los dígitos del 0 al 9. Entonces, vamos aquí a colocar unas pequeñas líneas en las que vamos a ir poniendo la cantidad de opciones que nosotros tenemos para utilizar. Ok. Y aquí abajo voy a colocar los números posibles que tengo yo para utilizar. Que en este caso son los números del 0 al 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si encuentran ahí, tenemos 10 dígitos para utilizar. Ok, entonces ahora vamos a ver qué condiciones tenemos. La primera condición a mí me dice que haga esto cuando los dígitos puedan repetirse. O sea que si yo pongo un 7 en esta primera posición, puedo volver a poner 7 en cualquiera de las otras 3 posiciones que tengo. Ok, hagamos esto. Cada una de estas líneas representa una decisión a tomar. Por ejemplo, la decisión de qué número va a ir en cada posición. Entonces, nosotros lo que tenemos que pensar es cuántas opciones yo tengo para colocar en para cada decisión. Ok, para mi primera decisión, yo puedo tomar de mi conjunto de 10 dígitos, tengo para poder elegir 9 números. Aquí en esta parte de arriba, sobre la línea, este 9 que yo coloco significa 9 decisiones que puedo tomar. No es el número 9 como tal, sino son 9 decisiones que yo puedo tomar. ¿Por qué 9 decisiones y no las 10? Bueno, porque yo de mi conjunto total, que los números del 0 al 9, yo puedo utilizar los dígitos del 1 al 9. ¿Por qué solo este dígito si el 0 no lo puedo utilizar? Bueno, porque si yo coloco 0 en esta primera posición, ya no sería un número de 4 dígitos, sino un número solo de 3 dígitos. Por eso solo tengo 9 opciones para utilizar. Y esa es la cantidad de opciones que yo pongo. Ok. Acuérdense que a mí también me dice que los dígitos pueden repetirse. O sea que cualquier número que utilice aquí lo puedo volver a utilizar acá. Ok, veamos mi segunda posición, que es como mi segunda decisión a tomar. ¿Cuántos dígitos puedo utilizar aquí? Bueno, aquí puedo utilizar 10 dígitos. ¿Por qué ahora puedo utilizar 10 dígitos? Bueno, porque ahora el 0 ya lo puedo elegir. Porque si tengo un número aquí distinto de 0 en mi primera posición, ahora no hay ningún problema en que colocar 0 en la segunda. Entonces ahora yo puedo utilizar los 10 dígitos sin ningún problema. Solo en la primera casilla que teníamos el inconveniente de no poder utilizar 0. Ok, como los dígitos se repiten, en mi tercera posición yo también puedo utilizar cualquiera de los 10 dígitos. Y en la cuarta posición también puedo utilizar cualquiera de los 10 dígitos. Ok, ahora aplicamos el principio del conteo, que es multiplicar las opciones. Tenemos 4 decisiones y vamos a multiplicar la cantidad de opciones que tenemos para cada una. Entonces tenemos 9 por 10, 90, por 10, 900, por 10, 9000. Entonces esto significa que yo puedo formar 9000 números de 4 dígitos donde los dígitos puedan repetirse. 9000 números son los que podemos formar nosotros. Entonces vamos a borrar aquí, vamos a pasar al segundo inciso a ver qué es lo que nos plantea. Voy a borrar por aquí. Okay. Veamos nuestro segundo inciso. En nuestro segundo inciso se nos dice que los dígitos no pueden repetirse. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo coloco un 7 en la primera posición, no lo puedo colocar en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta. Ok. Primera posición, primera decisión. ¿Cuántos dígitos yo puedo colocar? ¿Cuántos dígitos tengo para poder elegir aquí? Bueno, igual que en el ejercicio anterior, 9. Yo aquí no puedo colocar 0. Ok. Mi segunda posición, ¿cuántos dígitos puedo utilizar? Bueno, en este caso ya no van a ser 10, sino solamente 9. ¿Por qué ahora solo son 9? Porque ahora cualquier dígito que yo he utilizado en esta primera posición, ya no lo puedo repetir en la segunda. Entonces, si digamos aquí yo coloqué un 3, el 3 ya no lo puedo colocar en mi segunda posición. Entonces solo tengo los demás dígitos que me hayan quedado.
Entonces igual, por eso es la opción 9. Tercera posición, solo puedo utilizar 8 dígitos. No puedo utilizar ya ni el que se colocó en la primera posición ni en la segunda. Y así, en la cuarta posición, puedo utilizar 7 dígitos. Ok, entonces si hacemos las multiplicaciones correspondientes, nos queda que tenemos 4536 opciones o números que podemos formar con 4 dígitos sin que los dígitos se repitan. 4536. Entonces ahora pasemos a nuestro último inciso. Nuestro último inciso dice que el último dígito debe ser 8 y los dígitos no pueden repetirse. Como aquí ya me dan directamente cuál es un inciso, lo voy a colocar como primera opción. Entonces el último dígito debe ser 8. Entonces este aquí, yo sé que tiene que ser 8. Que debe ir el número 8 siempre ahí. Entonces aquí solo hay una opción para elegir, que es el número 8, que ya me queda descartado para utilizarlo. Ok, en la primera opción, en la primera decisión, ¿cuántas opciones tengo? Bueno, tengo las 9 que me sobran, pero el 0 yo no lo puedo utilizar. Entonces tengo 8 opciones. Ok, en mi segunda posición también tengo 8 opciones, porque aquí no puedo utilizar ni el 8 que está en la última posición, ni el número que hayamos utilizado aquí en la primera posición. Ok, y en la tercera, bueno, en la tercera voy a tener 7 decisiones para poder utilizar. Ok, entonces haciendo la multiplicación, 8 por 8 por 7 me da 448. Entonces yo puedo formar 448 números que terminan de 4 dígitos, que terminan en 8 y que sus dígitos no se repiten. Okay. Si ven, esto es todo de la teoría del conteo. Solo es que nosotros vamos sacando cuántas opciones tenemos para una decisión específica y hacemos las multiplicaciones. Siempre teniendo cuidado con las condiciones que a nosotros se nos pongan. ¿Ok? Entonces vamos a ir avanzando. Entonces vamos a ver la permutación. La permutación de un conjunto de elementos es una disposición de dichos elementos teniendo en cuenta el orden. El número de permutaciones de n elementos tomados de n en n se calcula con la fórmula n factorial. Ok, vamos a ver, desglosarlo punto por punto. En una permutación, a nosotros nos importa el orden. O sea que si tenemos, no es lo mismo tener a un número en una posición que tenerlo en otra. Entonces aquí sí nos importa el orden de cómo vamos colocando los elementos. Esa es la característica fundamental de la permutación. Ok, ¿qué es esto de n elementos tomados de n en n? Bueno, significa que yo voy a hacer que yo es como que tuviera grupos de 5 y me interesa saber de qué forma puedo ordenar, de cuántas formas diferentes puedo ordenar esas 5 tazas, por así decirlo, de cuántas formas diferentes puedo ordenar esas tazas, tomando siempre las 5 tazas, sin quitar ninguna. Entonces, eso es tomarlo de n en n. O sea, es que tomamos la misma cantidad de elementos totales, lo tomamos para los grupos. Ok, ¿qué es el factorial? Bueno, el factorial, tal vez ya lo habrán escuchado en el colegio, es la multiplicación de un número por todos los números inferiores a él hasta llegar a 1, por ejemplo, y se representa con el signo de exclamación para abajo. 5 factoriales igual a tener 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Si yo tengo 6 factorial, es lo mismo que tener 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Nada más es eso, no hay ninguna complicación. Pero hay una propiedad que nos puede servir bastante en los factoriales para simplificar y que es importante mencionarla. Si vemos 6 factorial, lo podemos representar de esta forma. 6 factorial es igual a 6 por 5 factorial. Porque si te fijan, aquí tenemos 5 por 4, por 3, por 2, por 1, que es el mismo 5 factorial. Entonces yo puedo 6 factorial va a ser igual a 6 por 5 factorial. Esta propiedad nos va a servir sobre todo al momento de hacer simplificaciones en ciertos ejercicios. ¿Ok? Eso es con el factorial. Veamos qué sucede en otras situaciones.
Ok, nosotros vamos a utilizar el factorial en las permutaciones cuando los grupos que tomemos sean igual al conjunto original. O sea, les platicaba el ejemplo de las tazas. Si a mí me interesa saber de cuántas formas diferentes puedo ordenar 5 tazas sin quitar ninguna, vamos a utilizar factorial. Pero ¿qué pasa si a mí me dicen de cuántas formas diferentes vos puedes ordenar, de cuántas formas diferentes, teniendo un grupo de 5 tazas, vos puedes ordenarlas de 3 en 3 o de 2 en 2? Aquí es donde sucede el tipo de permutaciones de n elementos tomados de k en k. N siendo el número, el conjunto original, el conjunto total de elementos, y k y k, los elementos que se vamos tomando poco a poco. Ok. Y vamos a utilizar esta pequeña fórmula. Entonces vamos a utilizar esta pequeña fórmula que nosotros tenemos aquí. Permutación de n en k va a ser igual a n factorial, o sea, el total de elementos, entre n menos k factorial. ¿Y cómo sucede? Entonces veamos un ejemplo de esto. Bueno, el ejemplo que tenemos aquí es que nos dice: Eduardo, Carlos y Sergio se han presentado a un concurso de pinturas. El concurso otorga $2,000 en primer lugar y 100 al segundo lugar. ¿De cuántas formas se pueden repartir los premios de primer y segundo lugar? Bueno, entonces aquí vemos que en efecto es una permutación, porque no es lo mismo quedar de primero a quedar de segundo por el premio, que es lo que nos interesa saber. Y también vemos que el conjunto total de elementos es 3, pero solo nos interesan grupos de 2 en 2. Ok, entonces esta es una permutación de n en k, siendo n igual a 3 y k igual a 2. Entonces solo sustituimos en nuestra fórmula. Tenemos 3 factorial entre 3 menos 2, 1 factorial. Entonces hacemos las multiplicaciones y nos quedaría 6 entre 1, 6. Entonces tenemos 6 diferentes formas de poder repartir los premios entre los 3 participantes. Ok, ahora vamos a ver las combinaciones. Las combinaciones es un tipo especial de conteo donde a nosotros no nos interesa tanto qué es lo que sucede, no nos interesa tanto la disposición de los elementos. Entonces aquí no importa si tenemos un elemento en una posición y que venga otro, no, ahí el orden no nos importa. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, entonces aquí vamos a tener esta fórmula. En los casos de las combinaciones siempre vamos a tener, va a ser de n tomados de k en k elementos. Esto siempre va a ser así. Entonces vamos a tener esta fórmula combinatoria de n tomando k elementos, va a ser n factorial entre n menos k factorial, k factorial. Recordando, n es el conjunto total de elementos y k son los grupos que vamos formando. Okay. Entonces veamos el ejemplo de las combinaciones. Nos dicen que un chef va a preparar una ensalada de verduras con tomate, zanahoria, papa y brócoli. ¿De cuántas formas se puede preparar la ensalada usando solo 2 elementos? ¿Por qué esto es una combinación? Bueno, porque como los que se nos dice a nosotros que va a ser una ensalada, da lo mismo que pongamos, por ejemplo, el tomate primero y zanahoria después, o que pongamos zanahoria primero y tomate después. Es totalmente indiferente eso al momento de la preparación. Entonces, por eso es una combinatoria. Entonces, veamos, el número total de elementos es 4 porque tenemos 4 ingredientes que podemos utilizar. Pero solo me piden que solo utilicemos de 2 en 2. Entonces, k es igual a 2. Entonces, tomamos nuestra fórmula y sustituimos. N es 4 factorial y abajo vamos a tener n menos k, 2 factorial por 2 factorial. Ok, hacemos las multiplicaciones debidas y llegamos a 24 entre 4 igual 6. Entonces también tenemos 6 formas diferentes de preparar nuestra ensalada solo con 2 ingredientes. Y eso es con las combinaciones. Ok. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre permutaciones y combinaciones? Bueno, la diferencia fundamental es que en las permutaciones importa el orden de los elementos, mientras que en las combinaciones no importa el orden en que se disponen los elementos, solo que estos estén ahí presentes. ¿Okay?
Entonces vamos a platicarte dos ejemplos que nos salen en la prueba. Primer ejemplo, nosotros nos dicen cuántos números de 3 dígitos diferentes que comiencen con el dígito 4 se pueden obtener con los números 1, 2 y 3, 4. Bueno, similar al ejercicio anterior que teníamos, nosotros podemos hacer lo siguiente. Vamos a colocar las líneas aquí. Y abajo vamos a colocar los números que podemos utilizar. 1, 2, 3 y 4. Ok. Ok, ¿cómo nos quedaría esto? ¿O cómo los podemos hacer? Bueno, entonces a nosotros nos dicen que los 3 dígitos son diferentes. Entonces los dígitos no se pueden repetir. Y también la otra condición es que comienza con el dígito 4. Okay. Si comienza con el dígito 4, en mi primera posición solo hay una opción para poder colocar, que es la del 4. La lo cancelamos aquí. Okay. En la segunda posición, yo puedo utilizar cualquiera de mis 3 números. Entonces me queda 3. En mi tercera posición, yo no puedo utilizar ni el 4 ni el número que había colocado aquí. Entonces solo voy a tener 2 opciones para poder colocar. Multiplicamos el número de opciones. Vamos a tener 1 por 3, 3. 3 por 2, 6. 6 formas de... bueno, en realidad aquí son 6 números de 3 dígitos que comienzan... Podemos formar 6 números de 3 dígitos que comienzan con 4 y sus números no se repiten. Opción C. Ok, entonces vamos a ver nuestro ejercicio final, que es cuántos arreglos de 4 letras se pueden formar con las letras A, B y C, de modo que solamente la letra A pueda aparecer 2 veces en cada uno. Ok, entonces nosotros tenemos para poder utilizar A, B y C. Y me dice que solamente A puede repetirse 2 veces. Ok, entonces, ¿cómo hacemos esto? Aquí sí quisiera como que prestaran más atención. Incluso si en algún momento se pierden, pongan pausa el video, retroceden, lo vuelven a ver, no hay ningún problema. Ok, primera posición, yo puedo utilizar cualquiera de las 3 letras. Aquí no hay ningún inconveniente. Entonces yo pongo 3. 3 opciones tengo para colocar en mi primera posición. No hay ningún problema. Mi segunda posición, yo solo voy a colocar que se pueden utilizar 2 letras. ¿Por qué voy a colocar que puedo utilizar 2 letras y no 3, aunque A se pueda repetir? Bueno, sucede lo siguiente. Si yo colocara 3 opciones en esta segunda posición también, yo estaría diciendo que yo puedo utilizar tanto A, B o C en mi en la segunda posición. ¿Y qué pasa con esto? Que yo en mi primera posición, al haber hecho lo mismo, se puede repetir, dar el caso que A, B se repita 2 veces o C se repita 2 veces. Y vemos que ya a nosotros nos dicen que la única letra que se puede repetir 2 veces es la letra A. Entonces yo no voy a colocar que son 3 veces, sino que solamente 2. Cheque. Entonces, ¿qué 2 letras se pueden colocar aquí? Bueno, cualquiera de las 2 que no hayan salido en la primera posición. En la tercera posición, ¿cuántas letras puedo colocar yo también? Bueno, en mi tercera posición, tengo 2 opciones para colocar. ¿Por qué tengo 2 opciones para colocar otra vez? Bueno, como aquí yo quité la condición para que no se repitiera ni B ni C, significa que una de estas 2 letras, o B o C, no ha salido todavía. Y si ha salido B o si ha salido una de las 2, significa que todavía A se puede repetir otra vez. Entonces, por esta razón, yo vuelvo a colocar que hay 2 opciones para elegir. Porque se pueden dar esos 2 casos. Que ya ha salido 2 veces A, entonces puedo elegir entre B o C. O que haya salido A con alguna de las otras letras, entonces yo puedo elegir la segunda opción de A o la otra letra que todavía no ha salido. Por eso pongo 2. Última posición. Bueno, aquí ya solo me queda una opción para colocar, que es la letra que no haya salido, ya sea la doble de A o cualquiera de B o C que no se haya dado. Esa es la única que me puede quedar ahora. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Entonces me quedaría 3 por 2, eso es 6, y 6 por 2, 12. 12 por 1,
12. Opción correcta, opción C. Ok. Aquí en este tipo de ejercicios sí es importante como que ustedes anoten o ahí en a bordes de papel hagan como las posibles combinaciones para que se den cuenta de los errores que se pudieran tener o de cosas que están omitiendo. Por ejemplo, esto de que aquí solo son dos, uno lo nota si coloca como las opciones que se pueden ir dando y viendo que B se pudiera repetir o C también. Igual en el 2 de la tercera posición. Eso es muy importante siempre, al que les lleva un poquitito más de tiempo, los puede salvar bastante. Ok, entonces esto sería todo con los problemas de combinatoria y permutación. Por lo general ustedes no van a ver las fórmulas que se dieron, es más para que ustedes sepan el concepto que hay detrás de los ejercicios. Pero por lo general los ejercicios vendrán de esta forma, como este ejercicio que acabamos de hacer ahorita, de los arreglos o el de los números anteriores que vimos. Lo otro es para que ustedes tengan el concepto de qué hay detrás, porque eso es muy importante a la hora de hacer los análisis y de cuán rápido podemos realizar un ejercicio. Entonces, eh, en la parte, con esto terminaríamos la parte de estadística. Espero les sirva de mucho. Nuevamente les menciono, en la caja de la descripción van a encontrar esta diapositiva para que la puedan descargar y la puedan estudiar a fondo. Entonces, espero les sirva, que les sea útil para su prueba y que ustedes les vaya bien en ese proceso de admisión. Así que muchas gracias por estar aquí y nos vemos.